Qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. El día de hoy vamos a seguir trabajando en herramientas para ser libres de la iniquidad. Hemos hablado de la libertad desde el vientre. Estuvimos hablando sobre la necesidad de hacer el libro de las memorias y qué tantas cosas descubrimos con ese libro. También hemos estado hablando de la necesidad de confesar, buscar a alguien para confesar nuestro pecado. También estuvimos hablando de entrar en un tiempo de ayuno dirigido por el Espíritu Santo, como lo hizo Daniel, apartarnos para buscar libertad en Dios para nuestras vidas, para nuestras casas. Es muy importante poder hacerlo, apartarnos bajo la guianza del Espíritu Santo para romper el poder de la iniquidad. También estuvimos viendo no solamente este tema de hacer el ayuno, sino además también estuvimos viendo que los cristianos debemos usar el poder de la palabra de Dios constantemente, porque la palabra es Cristo mismo. Pero estuvimos viendo el día de ayer cómo la palabra puede ayudarnos y se hace carne entre nosotros mismos y hace que el poder de la iniquidad comience a salir de nuestra vida. El detalle es poder romper el espíritu de la religiosidad, y estuvimos viendo que si rompemos el poder de la iniquidad vamos a experimentar libertad en Dios en respecto a las finanzas. El día de hoy quiero hablar de un tema que pienso que no se ha hablado en la iglesia cristiana. Hace muchísimo tiempo no escucho hablar de este tema, y el Espíritu Santo ha estado trayéndome revelación sobre la redención. La obra de Cristo en la cruz del Calvario redime al hombre del pecado y de la maldición. Pero aunque nosotros o ya fue pagado el precio o ya se hizo redención en la cruz del Calvario, la redención se tiene que activar sobre la tierra. No hay tal cosa como Jesús ya pagó el precio, todo el mundo está salvo, hasta luego, sino que se debe activar. Pero no solamente se debe activar en las personas, sino hay tres objetos en los cuales se debe activar la redención. Y yo he estado hablando y el Señor me ha estado hablando, número uno, de que los cristianos debemos aprender a redimir los alimentos. Y redimir significa librarlos de la maldición. El Señor ha estado hablándome que debemos aprender a redimir el dinero, y que aún debemos aprender a redimir la ropa, o librar esas tres cosas de la maldición que viene. Aún una cuarta cosa que el Señor ha estado hablándome: aún hay que librar los sitios donde vivimos de la maldición. Y el día de hoy vamos a empezar una serie de prédicas, de dos prédicas sobre la redención de los alimentos, la redención de lo que nosotros comemos. Lo que nosotros comemos no solamente tiene un efecto físico, sino que también tiene un efecto espiritual. Aún los profetas debían tener ciertas rutinas alimentarias que tenían que ver con su llamado. Por ejemplo, el profeta, el primo de Jesús, Juan Bautista, comía miel y langostas. Y quiero que hoy podamos ver cómo nosotros, a raíz de la maldición que la tierra tiene, tenemos que hacer redención de los alimentos, porque los alimentos que estamos comiendo comienzan a hacer daño a nuestro cuerpo, a depositar iniquidad en nuestro cuerpo y a reducir nuestra tasa de vida. Y quiero que miremos el libro de Génesis capítulo 1, el versículo 29. La Sagrada Escritura dice allí, hablando de la creación: le dijo el Señor, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta les será para comer. Y acá nosotros podemos ver el diseño de Dios respecto a la alimentación. No que el hombre no fuera solamente herbívoro o vegetariano. Vamos a estar viendo que también era carnívoro desde el inicio, y físicamente el hombre está diseñado para consumir vegetales, para comer carne.
Pero el Señor crea los árboles para que sean de bendición para nosotros y las plantas para que sean de alimento para nuestro cuerpo. En Génesis capítulo 4 encontramos que ya allí hay sacrificios de corderos y ya podemos comenzar a ver que el hombre no fue creado para ser un ser vegetariano. Tal vez debe hacer ayunos con vegetales, pero la carne animal es una necesidad para nuestro cuerpo. En el libro de Génesis, también en Génesis 10, versículo 9, encontramos que después de la descendencia de Noé, Nimrod fue un vigoroso cazador. Él traía la caza. Nosotros lo podemos ver también en la vida de Esaú, que él era cazador. Podemos ver que comían ovejas, que comían carne de vaca, que comían corderos, que comían bueyes. Y cuando nosotros podemos ver esto, Dios estableció un diseño de alimentación para nosotros los seres humanos. Bajo la ley se establece en Levítico 11 los animales puros e impuros, los animales de los cuales podían comer los judíos y los que no podían comer los judíos. No y quiero hacer esto sobre todo para las iglesias legalistas que usan la ley de Moisés aplicándola literalmente hacia este tiempo, no como un protocolo de lo que debemos comer o no comer, sino que cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios, cuando nosotros vemos los animales inmundos, podemos ver en ellos figuras espirituales de demonios. También nosotros lo podemos ver, aún lo podemos ver en los seres vivientes, en los ángeles, que es una creación preadámica, que los ángeles tenían formas de buey, forma de águila, forma de león. Así que es más hacia eso, no porque sí se deban comer o no se deban comer. La Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias. Y tenemos esta revelación en lo que el apóstol Pedro ve cuando el lienzo cae y él dice: Señor, ¿cómo voy a comer de esto? Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y él estaba viendo conejos, estaba viendo cerdos, y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y el Señor le dice: pero ¿cómo voy a comer si eso es inmundo? Y el Señor dice: no llames inmundo a lo que yo he creado. Entonces el Señor destinó todas las plantas, todos los vegetales, destinó la misma carne animal para nuestra alimentación. Pero tenemos que entender que con la caída se establece una maldición y el ser humano comienza a usar las plantas para otras cosas. El ser humano comienza a usar las plantas para la brujería, usa las plantas para drogarse y aún la carne animal comienza a ser usada para sacrificios y ritos satánicos, sencillamente como un diseño. Y sencillamente el hombre comienza a degenerar el diseño de Dios. Y quiero que entiendan que Satanás, que es padre de imitación y padre de mentira, toma también esto. Al principio el diseño de Dios era que las plantas fueran medicina para nuestro cuerpo. Todas las plantas tienen propiedades medicinales, pero Satanás comienza a usarlas para sus propios medios y la carne que tenía que servir para la alimentación del ser humano también comienza a ser usada para sacrificios y para brujerías. Y quiero el día de hoy comenzar a hablar de esto, porque reitero nuevamente que el diseño de Dios se daña en Adán porque la tierra recibe maldición. Ahora, permítame hacerle un punto, y es que lo único que se estableció como una ley, no solamente bajo la ley sino bajo la gracia, es que los seres humanos no podíamos consumir la sangre de los animales, ni la sangre animal, mucho menos la sangre humana. No significa que no se puedan hacer trasplantes de sangre. Yo voy a estar haciendo un programa sobre esto. Recuerden que la iniquidad está en la sangre, sobre todo para los testigos de Jehová
que son capaces de dejar morir un hijo y no hacerle una donación de sangre. Pero bajo la ley, en el libro de Levítico 7, 26 y 27, se prohibió que los seres humanos consumieran la sangre, porque según el libro de Levítico 17, 11, la vida está en la sangre. Pero también se prohibió incluso la grosura, comer los gordos o comida muy gorda dentro de los sacrificios. Eso debía ser quemado. Y precisamente, no porque Dios es un Dios aburrido que no quiere que comamos carne gorda, sino porque eso produce perjuicios para la salud. En sitios como los campos, como en el Tolima, tan pronto matan la res, toman la sangre y caliente se la toman porque dice que tiene muchas propiedades curativas, y eso es una abominación delante del Señor. Y sin motivo a discutir con ustedes, bajo la gracia, aún bajo la muerte de Jesús, en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, los apóstoles decidieron que los seres humanos, o que los cristianos mejor, no consumiéramos animales ahogados, cosas sacrificadas a ídolos, y tampoco consumiéramos sangre. Entonces se estableció también sobre la gracia. Eso, para las personas que les gusta comer con sangre, se estableció precisamente porque es que la iniquidad está en la sangre. Entonces, cuando nosotros vemos esto, yo encuentro en el libro, yo puedo tener una visión hace un tiempo, y precisamente ustedes saben que constantemente Dios me está hablando, y veo una visión donde comienzo a percibir en partes del cuerpo de los hermanos que tienen espinos, que tienen como tunas, que tienen cardos espinosos que obstruyen sus venas, que obstruyen sus sistemas nerviosos, que están en sus estómagos, y yo no entendía. Pero cuando comienzo a hacer este estudio, encuentro en el libro de Génesis 3:17 que el Señor estableció una maldición sobre la tierra. Y no crean ustedes que solo eso fue en Adán, sino que la tierra misma necesita ser redimida de esa maldición que se estableció. Nosotros los cristianos tenemos que hacer ese trabajo. En Génesis 3:17 dice: al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que dije no comerás de él, dice: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y ahí ustedes pueden ver que la tierra fue maldita por causa de Adán, no por causa de la mujer, por causa de Adán. Y podemos percibir también que entonces se estableció que la tierra le produjera al hombre espinos y cardos. Por eso es interesante que usted pueda oír las dos partes de esta predicación. Entonces, en Génesis 3:17 la tierra recibió una maldición. Ahora, en Génesis 4:10 nosotros entendemos que la sangre de Abel es el primer muerto asesinado de la tierra. Comenzó a clamar desde la tierra venganza. La sangre de Abel comenzó a clamar venganza. No sé, pareciera como que Caín degolló a su hermano y la sangre cayó a la tierra, y la tierra y la tapó con la tierra. Y nosotros entendemos que la vida está en la sangre. Entonces esa sangre de Abel comenzó a clamar venganza. Este es un estudio tremendo sobre lo que pasa con la vida después de que la persona está muerta. Pero en este capítulo encontramos que la sangre de Abel comenzó a clamar venganza. Entonces yo quiero que usted se imagine Génesis 3:17, la tierra maldita, la tierra produciendo espinos y cardos, pero no solamente físicos, sino que los espinos y cardos tienen una representación en el mundo espiritual, pero también la tierra llena de sangre y de la misma tierra clamando la sangre venganza contra los seres que están sobre la tierra. Ahora, el Señor estuvo hablándome y me dijo la necesidad que tenemos de hacer redención sobre las cosas que nosotros comemos. Por esta razón, porque vamos a pensar en una vaca. Los animales se alimentan de hierba, ¿cierto? Recuerden ustedes que Dios estableció una maldición, número 1, sobre los animales, pero Dios también estableció una maldición sobre la tierra. Entonces la vaca come el pasto, ¿cierto? Y ese pasto está enraizado sobre la tierra.
Quiero que entienda esto. Y usted no sabe sobre qué tierra está enraizado. En los campos hay muchos secretos. Tal vez es una tierra que está bañada en sangre. Y aunque usted no lo ve en el mundo físico, toda esa sangre está en el mundo espiritual. Es una tierra sobre la cual se hicieron pactos. Es una tierra sobre la cual habitaron indígenas que trabajaron con la brujería y la hechicería. Es una tierra llena de riegos. Es una tierra la cual entregaron a los ídolos, a la inmoralidad sexual, a la hechicería. Y al comer esa carne nos enferma, enferma nuestro cuerpo y literalmente comienza a producir en nuestro cuerpo espinos y cardos. Evidentemente debemos devolvernos al principio de la oración. Por la oración todo es santificado. Pero quiero usar este programa, la primera y la segunda parte, mostrando por la misma palabra que la tierra recibió maldición. La tierra recibió maldición y la tierra bañada de sangre por la inmoralidad sexual, por los ritos paganos, por la brujería, por la hechicería, por la idolatría, lanza maldición. Y una de las formas como lanza la maldición es los mismos animales comiendo los productos de la tierra y luego nosotros alimentándonos de esa carne que termina enfermando nuestro cuerpo. Parte de la maldición que Dios estableció era que el hombre no iba a vivir tanto tiempo. Y hay muchas razones por las cuales el hombre se muere antes de tiempo. Se envejece muy rápido. Antes podían vivir 950 años y hasta más. Ahora la Biblia dice, si en los más fuertes por ahí 70, 80 años. Porque lo que estamos comiendo literalmente nos está matando. No solamente porque sea físicamente algo que nos enferma, sino porque la comida que estamos comiendo está maldita a causa de la maldición de la tierra y tenemos que orar para hacer redención sobre las cosas que nosotros estamos comiendo. Ahora ustedes están viendo esto y ustedes dicen, bueno, y el pastor fue mucho más allá esta vez. Claro que sí, porque hemos percibido como muchos hermanos han podido entrar en enfermedades y esto lo estaremos hablando mañana a través de cosas que han comido. Hoy quiero concentrarme en lo que tiene que ver con la maldición de la tierra, pero también quiero apartar un espacio para mostrarte que el diablo quiere matarte a través de cosas que tú comas y ese es un principio de brujos y hechiceros. Lo que tú comes te puede matar, puede estar embrujado y puede provocar en tu cuerpo una tremenda enfermedad. Así que no es solamente orar y pedir perdón por el pecado, sino entender que había un diseño de alimentación del cielo sobre la tierra y que ese diseño se dañó por medio del pecado de Adán, que nosotros caímos en Adán, todos fuimos hechos pecadores y que las bestias, la tierra, la hierba recibieron maldición a causa de Adán. Y es entender que nosotros como cristianos tenemos que tener claro que todo lo que Dios creó y que nada es de desecharse si lo tomamos con acción de gracias, pero también tenemos que entender que hay una iniquidad animal, tenemos que entender que hay una iniquidad que viene por la tierra. Lo reitero, la tierra recibe maldición, la vaca come el pasto, por eso la gente que me escucha que está en el campo debe hacer redención de la tierra. Si usted está en el campo, usted tiene una finca, contáctese conmigo. Usted tiene ganado, contáctese conmigo. Yo le voy a enseñar cómo hacer una redención de la tierra, cómo limpiar la tierra de la maldición, para que sus animales no se le enfermen, para que sus animales no se le mueran, para que las aguas que corren por su tierra sean aguas sanas. Eso lo podemos recibir porque los hijos de Dios estamos para manifestar el reino de Dios sobre la tierra y hacer redención a la creación que recibió maldición a causa del pecado. Entonces no es solamente eso, sino entender que hay una iniquidad animal, que la tierra recibió maldición, que la tierra está maldita a causa de la hechicería, de la brujería, de los derramamientos de sangre, y que la gallina que usted se come, que el pollo que usted se come, que el huevo que usted se come, que el pescado que usted se come, que la carne que usted se come, que los tomates que usted se come, también vienen bajo ese efecto. Y usted se da cuenta que la iniquidad, lo que hemos podido ver, no se acorta en su avance generación tras generación, sino que la iniquidad se agranda, el margen de acceso es más grande. Por eso
la preocupación de la gente que trabaja en la agronomía de producir productos saludables, porque el uso, y estaremos hablando en la parte del programa del uso de los venenos, el uso de los químicos, donde ustedes ven en el huerto del Edén echando a Adán un montón de veneno a las plantas o un montón de abonos, porque la tierra estaba bendita, la tierra era una tierra sana, pero ahora para producir un tomate tienen que usar un montón de químicos que son cancerígenos para el cuerpo. Así que algo que tú debes estar comiendo, que debe producirte sanidad, lo que va a comenzar es a enfermarte y a enfermarte y a enfermarte. Y estos días el Señor ha estado hablándome con mucha claridad y diciéndome que los cristianos debemos hacer redención de las cosas que comemos, que aunque nosotros estamos en Cristo, no podemos pretender de andar jugando a yo soy súper fuerte, sino que aun cuando nosotros comemos, cada cosa que comemos, cada cosa que compramos, tenemos que tener cuidado de dónde vienen, tenemos que tener cuidado quién la siembra, de qué tierra viene, y hacer oración para que ese tipo de alimentos no dañen nuestro cuerpo. Estaremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, así que prepárese para recibir más revelación del Señor. En esta segunda parte quiero ampliar más este tema respecto a lo que nosotros estamos comiendo. Y reitero, lo que hemos visto es que la iniquidad viene por los padres espirituales, por los padres de la patria, por las fiestas paganas, pero también la tierra recibió maldición en Adán. Entonces vimos que el hombre no fue diseñado para ser solamente vegetariano. Vimos como en el transcurso de la Biblia, aún en los mismos sacrificios, los sacerdotes podían tomar la carne y comerla. Nimrod mismo fue un vegetariano, y aunque en Levítico 11 se hable de los animales inmundos y los animales que son puros, eso no significa que si los comamos o no los comamos. Lo que significa es que detrás de esto hay un protocolo profético, figuras de demonios, figuras de animales y una ley establecida para los judíos, pero no para nosotros. Lo que sí se estableció bajo la ley y la gracia es que no debemos comer animales ahogados, no debemos comer carne sacrificada a ídolos, que estaré hablando de eso, y mucho menos debemos comer la sangre de los animales, porque la vida está en la sangre. Dijimos que la tierra fue sujetada a una maldición, y eso ya lo entendimos. Entonces esa tierra comenzó a producir espinos y cardos, y lo que hablamos es que lo que nosotros comemos y estamos comiendo está colocando espinos y cardos sobre nuestras coyunturas, sobre nuestros huesos, sobre nuestra sangre. Si usted pudiera abrir sus ojos al mundo espiritual y tener una concepción de cómo está su cuerpo, usted vería muchos espinos y cardos clavados en partes de su corazón, clavados en partes de sus venas, obstruyendo el flujo de la sangre, y de ahí los infartos. Ahora, recuerde lo que hemos dicho, los animales se alimentan de hierba, y esa misma hierba está producida por la tierra y usted no sabe. Esa tierra pudo haber sido una tierra bañada en sangre, ahí pudieron haber hecho ritos, pactos, entierros, los indígenas pudieron haber hecho muchas cosas, y al usted alimentarse de esa carne está enfermando su cuerpo. Esa carne nos enferma. Ahora, quiero hablarles de algo que el Señor estuvo hablándome estos días respecto a las cosas que comemos, porque muchos campesinos, gracias a Dios que muchos son cristianos, pero otros tantos no, entonces se entregan, por ejemplo, su cosecha de arroz a un ídolo, a la Virgen, a San Tomás o al que sea, y pagan una misa o pagan a un cura entregando su cosecha al ídolo. Y yo quiero que vea que cuando usted viene ese arroz ya viene con una oración a un ídolo. Por eso usted debe hacer redención o santificar ese alimento a través de su oración. Creo que estoy haciendo la relación. En el campo se da mucho la hechicería. Bueno, no solo en el campo, aquí en Bogotá también, terrible. Pero en el campo, lo hablo por cosas que yo he visto. Una vaca está enferma, entonces buscan al brujo. El brujo viene y le hace un rezo y la vaca se sana. Es increíble ver lo que pueden hacer. Una vaca se pierde, van y la encuentran a través del brujo. Eso lo debiéramos hacer los cristianos, ¿no? Nosotros podemos redimir la creación y nosotros tenemos un poder profético tremendo, pero en el campo ocurre mucho eso. Rezan una gallina,
Quiero que usted lo pueda entender, así que cuando usted se come esa carne, literalmente usted se está comiendo una carne que está rezada. Evidentemente, pues al impío no le causa ningún tipo de efecto, pero en nosotros que somos cristianos sí comienza a provocar un efecto espiritual tremendo, porque lo que nosotros comemos nos afecta. Quiero que lo entienda, lo que comemos nos afecta, y no solamente afecta a nuestro cuerpo físico, sino que afecta nuestra alma y afecta nuestro espíritu. Quiero que entienda esto. Aún nosotros tenemos que tener una concepción de dónde compramos los alimentos. Y usted dice, pastor, es que usted es muy exagerado. Sí, pero la gente que cree en la brujería y hechicería le echa riegos al negocio cuando va a comenzar a venderlo. Aún la misma cosecha la pagan a un brujo para que no entre ningún tipo de plagas. Y eso es lo que usted está comiendo. Y eso tiene algún tipo de efecto espiritual. Pensemos en algo más. Yo no quiero ser exagerado, pero a mí me gusta mucho lo que tiene que ver con la agronomía, con lo que tiene que ver con las plantas. Mi casa está llena de plantas. Tengo 3 árboles de tomates de árboles en canecas, y uno de ellos me dio una cosecha, la cosecha pasada, 115 tomates. Me gusta. Hay un árbol que estuvo enfermo, que se medio secó, pero dio una cosecha y dio más tomates que hojas. Yo no estoy usando abono sobre esa tierra, abono químico, sino un abono que yo llamo orgánico, que es un abono que sacamos del mismo producto que las lombrices hacen, y es un abono excelente y da unas tremendas y grandes cosechas. Pero quiero que usted piense esto. Entonces, hoy, para producir un tomate, la tierra recibió tanta maldición que usted siembra una planta y esa misma planta ya trae la plaga con ella. Nosotros vemos, por ejemplo, en una mata de curuba, y cuando la mata tiene menos de 1 metro, tú comienzas a ver un montón de gusanitos que se llaman hipas, y uno dice, pero ¿de dónde vinieron? ¿Quién los trajo? ¿Por qué están ahí? Porque la misma planta y la misma tierra, unida con la semilla, comienzan a provocar esa plaga. Y entonces, ¿qué toca hacer? Entonces, de inmediato el agrónomo, la persona especializada, comienza a decirte, bueno, si esto es una plaga, este es el veneno para la plaga. Si es un hongo, entonces imagínate que todo el proceso de crecimiento de la planta, tú has estado, esa planta ha sido tratada, no sé cuántos cientos de veces fue tratada con venenos. Los cultivos de papa se da muchísimo eso, porque la papa le dan muchas enfermedades. Entonces cada 15 días hay que estar echando un veneno y otro veneno y otro veneno. Y escuchen, esos venenos no se van al aire. Después de que llueve, esos venenos caen sobre la tierra. Las raíces de las plantas están cayendo están siendo alimentadas de esos venenos, y entonces le echamos un montón de abonos químicos a la tierra, y usted no sabe la lucha tan tremenda que se tiene que dar para que se produzca una cosecha. Así que usted, cuando se va a comer un tomate de esos lleno de químicos, un tomate de esos lleno de venenos, de todos los venenos, hablemos de tomates, hablemos de arroz, hablemos de plátanos, ¿sabe? Usted se está comiendo algo tan bonito, tan rojo, pero se está comiendo un alimento que no va a ayudar su cuerpo, sino que se está comiendo un alimento cancerígeno. Si hay médicos que me están escuchando, personas que saben lo que estoy hablando, ustedes saben que no estoy desacertado, estoy hablando algo que es real. Por eso se está imponiendo sobre la tierra una nueva ciencia que tiene que ver con producir comida saludable. Y entonces se habla de huevos orgánicos. Entonces, una gallina, para no darle sino comida natural y que los huevos sean saludables. Se habla de tomates orgánicos. La persona trata al 100% de que si fumigue con mismas plantas, fumigue con ajos, fumiga con ají, y que el abono que se produzca sea orgánico también. Lo sacan de la gallinaza, lo sacan de la conejaza, lo sacan de los productos mismos de la tierra. Entonces, cuando te comes ese tomate, literalmente tu cuerpo lo siente bien.
Pero que quiero que entiendan que lo que nosotros estamos recibiendo, que viene de Carulla, que viene del Éxito, que traen del campo, la carne que estamos recibiendo, la mayor parte de todas esas reses, lo que le están es inyectando vacunas, aún la misma leche que estamos tomando, le inyectan vacunas, un montón de comidas concentradas. Bueno, los concentrados no son malos hasta cierto punto, porque lo que hacen es un revuelto de todos los alimentos para que el animal se alimente bien, pero hay muchas cosas que son químicas que enferman a los seres humanos cuando nosotros las producimos, cuando los seres las comen. Quiero que entienda esto, porque ahora se está dando cuenta por qué tenemos que hacer redención de la comida. Miren que todos nosotros comemos pollo de incubadora. Ese pollo de incubadora tiene como objetivo, a las creo que 6 semanas ya lo están matando. Estamos hablando de 1 mes y medio. Yo he criado pollos de incubadora y de verdad que es impresionante la mutación que pudieron hacer con pollo, viene en pollo criollo y un pollo del exterior, y entonces rapidísimo el animal crece. Pero ese pollo o esa mutación tiene una inyección que es una hormona femenina. Yo haría esta pregunta, no quiero que usted se enoje, pero sería que muchos de nuestros muchachos, muchos de la homosexualidad podría producirse de alguna manera por cosas que la gente está comiendo. Porque esos pollos les insertan hormona femenina y los muchachos pollo asado, pollo asado. No estoy diciendo que usted no lo deba consumir, pero quiero hablarle de hacer una redención a través de su palabra, de su boca. Quiero que piensen en los peces. Estuve viendo que en el caso de la creo que es la mojarra, la tilapia, para que ellos no se reproduzcan cuando son alevinos y tienen 30 días de nacidos, les establecen una hormona para que todos sean machos y eliminan entonces las hembras, o viceversa, si quieren hembras, eliminan el sexaje del macho. Y a través de la tecnología eso se puede hacer. A través de la tecnología ya se puede decidir que el semen sea sexado, que usted decida si quiere tener una vaca, usted quiera tener un toro. Yo quiero que usted mire la misma tecnología como ha avanzado y termina afectando nuestras vidas. La mayor parte de todo lo que estamos comiendo está viniendo hormonado. La mayor parte de las cosas que estamos comiendo están viniendo llenas de cosas que están enfermando nuestro cuerpo. Ahora, si todos ustedes que me están escuchando sabemos que hemos ido al campo, cuando nosotros hace 20 años veíamos cáncer, eso era muy raro, ¿cierto? Pero ahora el cáncer se disparó. Y yo tengo una hipótesis y quiero que si hay algún médico me pueda llamar y me pueda certificar lo que estoy diciendo. Mi hipótesis es que la tierra está maldita. La tierra está produciendo alimentos enfermos y lo que estamos comiendo está disparando todo tipo de enfermedades. Es tenaz ver cómo una persona se muere de cáncer de la noche a la mañana. Yo he visto personas a la cual se lo descubrieron hoy y a los 3 días se murió. Es algo muy fuerte. Y entonces viene el Espíritu Santo a hablarme de comer saludable. El Espíritu Santo viene a hablarme de hacer el ayuno de Daniel, tomar agua y comer verduras. El Espíritu Santo viene a hablarme, necesita el pueblo mío hacer redención de los alimentos porque la tierra está maldita y las hierbas aún están malditas. Y entonces, amados santos, mi corazón ardido estos días a través de esta revelación, y yo sé que el Espíritu Santo tiene que estarle hablando a usted. Entonces ahora entiende esos cardos y esos espinos que literalmente se corren por toda tu sangre, corren por tus venas, se establecen en tu estómago, se establecen en tu colon, que son cosas espirituales, y eso espiritual comienza a provocar algo físico. Y esta revelación es bien interesante. Entonces quiero que mires que esa vaca puede haber estado rezada, esa vaca pudo haber estado en una tierra de maldición. Lo reitero, si tú eres campesino, tú tienes tus animales, tienes que establecer el reino de Dios, y tiene que haber un punto donde tú puedas usar menos venenos, menos químicos y más reino de Dios.
Yo lo puedo ver, el humus de la lombriz yo lo produzco, y usar ese abono es tremendo. Las plantas dan unas cosechas poderosas y no tenemos que usar abonos químicos. Al estudiar ciertas plantas, las plantas tienen ciertos productos repelentes, entonces al usar esos productos repelentes, las plagas se van. Pero Salmo 91 dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Entonces las plagas hacen parte de una maldición. Y no solo por la maldición, sino porque establezco que al echar tú el veneno, eso es absorbido y comienza a enfermarse tu cuerpo. Ahora, todos nosotros hemos escuchado lo que se denomina las cosas consagradas, la comida consagrada a los ídolos. Y quiero usar esta parte para hablar sobre la comida consagrada a los ídolos. Mañana entraré más profundo respecto a esto. Pero quiero hablarles de la necesidad de santificar los alimentos, la necesidad de redimir los alimentos, la necesidad aún de redimir la tierra donde están los alimentos, la necesidad de redimir aún el sitio donde compramos los alimentos, porque esa persona por la mañana se levantó, reitero, Virgencita, por favor, que pueda vender todo, o Santo Tomás, o San Bernardo, o San el que sea, y ese santo está ejerciendo un poder sobre esa venta, y tú lo compras sin entendimiento espiritual. Aun cuando lo compres, pues tú tienes que orar, imponer tus manos y declarar que eso no tiene que ser para daño en tu cuerpo, sino para la sanidad de tu cuerpo. Primera de Corintios 8 se destinó un capítulo completo a hablar sobre la comida consagrada a los ídolos, que era una práctica que se tenía también en el Antiguo Testamento. La mayor parte de las fiestas y la mayor parte de todos los rituales paganos tenían que ver con alimentación. Nosotros lo sabemos, que en las fiestas, en los bautismos, en los matrimonios, siempre hay en la festividad una comida. Nuestra amada Colombia está muy dada a que en los festivales y los carnavales haya muchísima comida, muchísima carne. En los pueblos religiosos eso se da de la misma manera. Las corridas de toro, las juegas de gallos, y la palabra de Dios es clara. En el Antiguo Testamento fue prohibido totalmente que el pueblo de Dios comiera algún tipo de alimento que hubiera sido consagrado a algún ídolo. Llámese gallina, llámese pollo, llámese vaca, no lo debían comer. ¿Por qué razón? Reitero, porque la comida consagrada a los ídolos tiene un poder espiritual, no es solamente físico. O sea, tú estás comiendo carne, pero espiritualmente está ocurriendo algo, porque esa carne fue presentada, esa carne fue entregada a un demonio. Entendemos ahora lo que dice la Biblia respecto a los ídolos. Y en Hechos no se levanta esa maldición, es muy interesante. En Hechos se dan 4 cosas que los cristianos del primer siglo no debían hacer y que debían guardar de la ley de Moisés. La ley fue abolida, pero hubo 4 cosas muy interesantes. Los apóstoles dijeron, Jacobo, que era el que estaba dirigiendo la reunión, dijo: entonces vamos a enseñarle a los gentiles, que no coman alimentos ahogados. Precisamente porque los alimentos ahogados, la vida del animal queda por dentro del animal. Recuerden que la vida está en la sangre y esa sangre se coagula. Entonces la mayor parte de los animales deben ser muertos por degollamiento, que la sangre pueda salir. La segunda cosa que dijeron en el concilio de Jerusalén es no inmoralidad sexual, que la iglesia esté sana respecto a la inmoralidad sexual. La tercera cosa que dijeron en el concilio de Jerusalén en Hechos 15 es que no se comieran alimentos con sangre. Es bien interesante ver eso, que no dijeron: no, hermanos, vayan y cómprense en una fritanga y cómprense esa rellena y cómanse eso, hermanos, que eso no les va a hacer daño. Los apóstoles volvieron a decir: no coman comida con sangre. Pero también dijeron que no comiéramos cosas consagradas a ídolos. Es muy interesante ver esto.
Y aún si no sabemos poder orar, porque hemos podido estar comiendo cosas consagradas, entregadas, la palabra consagrado es entregado, destinado a Satanás, a un demonio, a un ídolo, y pues tú recibiste esa carne, te la comiste, la carne del marrano, la carne de la gallina, y luego termina provocándote un malestar en vez de trayéndote un bienestar. Lo dice 1 Corintios 8. El apóstol Pablo dedicó todo ese capítulo para hablar respecto a las fiestas que tenían en los Corintios, donde mataban animales y luego en esa fiesta daban la carne a toda la gente y la gente la comía. Y Pablo dijo que era mejor que nosotros no lo hiciéramos, que era mejor que nosotros no lo comiéramos, que era mejor que nosotros nos abstuviéramos de ese tipo de alimentación. Ahora, Pablo decía que no debíamos ser groseros, y de pronto hacer un tropezadero hacia la gente respecto a este tema, como que yo no puedo comer eso porque yo soy cristiano, pero sí hacer una redención. Sobre todo cuando tú vas a las fiestas, cuando tú te vas para el campo, te vas para la fiesta de San Juan y de San Pedro, en ese tiempo que se matan gallinas, matan marranos, es el día precisamente de ese santo. Ese día se están haciendo esas cosas, en ese día las carnicerías están vendiendo esa alimentación, y tú tienes que aprender a hacer una redención. Tienes que entender que lo ideal sería que si tú vas a una primera comunión, que no lo debieras hacer, o a un bautismo de un niño, y han estado ahí en ese bautismo, y luego de salir están dando un montón de carne, pero primero han ofrecido el niño y esa celebración a un ídolo, tú no comas de esa comida. Y si tú tienes que comer por no quedar mal con tu familia o por no quedar mal con tus hermanos, puedas hacer una oración y hacer una redención de esa comida consagrada a los ídolos. Esta es una verdad grandísima de la palabra de Dios. Por eso yo estaba orando: Señor, necesitamos ganaderos cristianos, y Dios permita que esta prédica llegue a ganaderos, a gente que tiene gallinas, a gente que tiene animales, que esta prédica permee, porque somos los cristianos los que tenemos que estar sobre esas partes de la sociedad. Fíjate que entonces esa carne contaminada a ídolos está insertando más la idolatría sobre la gente, no solamente en su espíritu sino en su cuerpo. Esa carne que están comiendo está llevándolos a la inmoralidad sexual, la misma comida que ellos están comiendo, la comida que tú comes en la costa. Si por cuestión de conciencia te toca hacerlo para no ser tropezadero, tienes que hacer una redención, tienes que orar, pero el ideal sería que tú no lo hicieras, que tú no lo consumieras, que tú no participaras de ese tipo de fiesta, que tú no participaras de ese tipo de festín. Ahora te acuerdas cuál fue el éxito de Daniel en el reino de Babilonia. ¿Sabes cómo empieza ese capítulo hablando de Daniel en el reino de Babilonia? Y es que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Babilonia era súper hechicera, súper agorera, súper idólatra. Y sabes, Daniel hizo un ayuno de 10 días, no la carne. Vamos a comer solamente agua y verduras. ¿Por qué razón? Porque no era solamente algo físico, quiero que entiendas que era algo espiritual. Esa carne estaba contaminada y él propuso no contaminarse. Pero pastor, ¿cómo me voy a contaminar comiéndome ese pedazo de carne tan rica? Es mi familia. Pues hicieron una misa, era el matrimonio de ellos, pero hay una contaminación espiritual que viene a través del alimento. Y los cristianos tenemos que tener este tipo de revelación. En la parte final de la predicación voy a estar hablando dos cosas tremendas de cómo podemos santificar las cosas que comemos. Así que espero que usted se conecte. Esto no es legalismo, esto es revelación, y nos va a ayudar a vivir vidas saludables y sin contaminación en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Quiero hablar entonces cómo podemos nosotros hacer para santificar lo que comemos. Recuerde usted que hemos estado viendo de que la tierra entró en maldición. Entonces tú, número uno, tienes que hacer crecer a Jesús dentro de tu vida, porque tú eres uno con Jesús. Entonces cuando tú estás en Cristo, dentro de Cristo, los diseños de Dios están restaurados. Ahora, no hay tal cosa, no lo hagas como: ay, los diseños de Dios están restaurados, me voy a tomar este vaso con veneno porque ya está restaurado. Así no actúan eso. Mañana estaré hablando sobre el veneno. Va a ser una predicación tremenda. Hay unas revelaciones que el Señor me ha estado dando tremendas, más que poderosas. Bien, dijo el Señor en diciembre: Frankie, te voy a hablar este año el doble de lo que te hablé el año pasado. Y ha sido así, creo que me ha hablado mucho más.
Creo que esta prédica a ustedes les ha sorprendido. Entonces la primera cosa es que tienes que dejar crecer a Jesús. Pero la siguiente cosa es que tú no puedes convertirte en un religioso, pero te tienes que convertir en una persona de oración y de intercesión aún cada vez que tomas el agua, cada vez que tú estás comiendo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Habla sobre lo que nosotros debemos hacer respecto a la redención de los alimentos. Versículo 5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, si se toma, y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces acá tenemos dos medios que nos van a ayudar a que lo que nosotros estamos comiendo sea santificado. Nota cómo nuestra boca tiene tanto poder. Ustedes saben que a mí me gustan los animales y uno de mis hobbies son los conejos. La carne de conejo es deliciosa, exquisita. Es algo tremendo. Esa carne a mí me encanta, mejor que... Y yo los crío, los engordo y luego pues comemos la carne. Pero antes de comer la carne siempre tenemos esto claro. Por la palabra y por la oración todo es santificado. ¿Qué significa eso? Tú tienes que usar la palabra de Dios. Esto no es inmundo, esto es una bendición. Esto entra a mi cuerpo, va a ser bien para mi cuerpo. Tú tienes que convertirte en un intercesor profético a la hora de comer. Usted dice, uy, qué exagerado. Sí, tú tienes que profetizar, tú tienes que usar la palabra de Dios cuando tú estás comiendo, pero además de eso tú tienes que orar. Muchos de nosotros somos muy livianos para eso, muy livianos. Pero tenemos que orar aún con la gente de nuestra casa, aún con la gente de nuestra familia. Tenemos que aprender a orar cada vez que nosotros comemos. Esta tiene que ser una verdad que se inserte dentro de nosotros. La primera cosa es que por la palabra y por la oración todo es santificado. La segunda herramienta que yo quiero darte para que tu cuerpo sea sanado es que tú tienes que celebrar la cena del Señor. Ahora, esta es algo que nos fue cortado de alguna manera en la iglesia cristiana, porque la cena escasamente se celebra en la iglesia y por allá para un grupo selecto de hermanos. De esto haré un programa completo y para un grupo selecto de hermanos y para nadie más, y en algunas iglesias una vez al mes, en otras iglesias una vez al año. Pero ¿sabes qué dice la Biblia en Hechos? Que ellos perseveraban en el partimiento del pan todos los días en las casas. Una de las doctrinas de la iglesia cristiana del primer siglo era la celebración de la Santa Cena. ¿Por qué razón? Porque la Santa Cena no es un símbolo del cuerpo ni un símbolo de la sangre, sino que cuando entran a tu cuerpo, escúchame bien, siguen siendo pan, pero siguen siendo vino, pero cuando entran a tu cuerpo, en tu espíritu se convierten en la carne y en la sangre de Jesús. La Biblia dice que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida. Así que una práctica excelente para traer sanidad sobre tu cuerpo es celebrar la cena del Señor en tu casa. John G. Lake era un misionero que trabajó en África, donde moría muchísima gente, y un médico estaba aterrado de la salud que él tenía. Y cuando le hicieron un análisis de sangre y le establecían el virus dentro de la sangre automáticamente comenzaba a hervir y mataba el virus. Y cuando a él le preguntaron, la respuesta de él fue: yo celebro la cena del Señor todos los días. ¿Por qué no lo podemos hacer? Esta debe ser no un rito religioso, sino es algo que se hacía en las casas. No era algo que se hacía solamente en el templo. La cena se celebraba en las casas. Usted como padre de familia, con su esposa, con sus hijos, primero oran al Señor, piden perdón por el pecado y luego participan de la cena. La cena del Señor tiene la habilidad de matar el cáncer, de matar cualquier tipo de enfermedad en el ser humano y traer liberación de la iniquidad. Haré una prédica completa sobre la cena del Señor. Pero la siguiente cosa también es que tenemos que aprender a tener discernimiento espiritual de dónde compramos lo que nosotros comemos, además de orar, de confesar la palabra, además de celebrar la cena para que traiga sanidad sobre nuestro cuerpo. Usted debe tener discernimiento de dónde compra sus cosas. Yo no las compraría donde yo sé que esa mujer es una mujer idólatra, donde ese hombre es un hombre que consulta a brujos y hechiceros. Yo no lo haría.
Y aún yo pienso que todo cristiano por allá en su terracita debiera tener una huerta hidropónica produciendo sus propios productos para alimentarse. Sería un hobby tremendo, ¿no lo cree usted? Esta prédica tiene como objeto que usted pueda entender que tenemos que hacer redención de las cosas que comemos. Las cosas que comemos no solamente afectan nuestro físico, sino afectan nuestra alma y nuestro espíritu. Señor, te damos gracias por la palabra predicada el día de hoy con poder. Esto no es una conferencia, esto es revelación del cielo, y queremos, Señor, que el pueblo de Dios pueda vivir no solamente sano en su espíritu, sino en su cuerpo. Establéceles sanidad y hoy llámalo, Señor, a orar cada vez que coman, a santificar y a hacer redención de los alimentos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.